Me gustaría agradecer a Saúl08xd por dejarme subir el fic. El link de su perfil e historia estará en la descripción. La ira de una dragonas. Marinette se agachó evitando el golpe de la demonio antes reunir un rayo en sus manos antes de golpear a la demonio, enviándola a volar contra otra montaña de los alrededores, mientras los cielos rugían de ira, mientras los suelos temblaban por la fuerza del golpe. Pero Marinette mantuvo su mirada en el lugar del impacto, esperando que su enemiga regresara a la pelea, y sin ser decepcionada pudo ver cómo la mujer volvía, volando con unas poderosas alas hechas de oscuridad, abalanzándose contra Marinette, que la recibió con un puñetazo, enviándola a volar de nuevo contra la misma montaña. Gruñendo Marinette como la demonio había vuelto a la batalla, mientras el moretón en su mejilla era sanado para su molesta. Una aura de rayos la envolvió antes de correr contra la demonio, chocando sus puños con fuerza creando un cráter en el suelo. Marinette movió la cabeza evitando un puñetazo de Elena antes de patearla en el abdomen, enviándola a estrellar contra una roca. Esta se levantó volviendo al ataque con una llama de color púrpura, pero Marinette no se confió, por lo que contorsionó su cuerpo evitando el ataque. Extendiendo su mano, su fiel lanza se volvió un rayo antes de regresar a ella para atacar con una estocada que la demonio trató de resistir con solo su mano envuelta en oscuridad, pero la lanza era una construcción divina y no una arma elemental, por lo que esta atravesó la oscuridad de Elena como mantequilla, para sorpresa de la misma antes que la hoja de la lanza la empalara en el abdomen antes que Marinette enviara un pulso de magia, haciendo que Elena fuera enviada muy lejos como un haz de electricidad. Suspirando, Marinette se sentó en una roca cercana para tomar un pequeño respiro. Por mucho que disfrutara la pelea en este momento, necesitaba darse prisa, ya que ella era la única que podía enfrentar al titán, pero no podía dejar la pelea en este momento. Debía evitar que esa demonio lograra su objetivo mientras estuviera en su poder. Levantándose de la piedra, dejó salir sus alas de dragón antes de despegar a gran velocidad donde se encontraba la demonio, volando a una velocidad endemoniada antes de chocar su antebrazo con la demonio, causando que los alrededores sean destruidos. Esto es increíble, puedes sentir tu sangre bombear en tus venas mientras eres consumida por la emoción, dijo Elena con una fría sonrisa, pero Marinette solo mantuvo una mirada firme antes de tomar la ventaja en el embate, golpeando de manera sólida el rostro de la demonio. Pero en una demostración de agilidad, se dejó caer de espalda impactando una patada en el mentón de Marinette, enviándola a volar, pero ella sacó sus alas, logrando maniobrar en el aire antes de caer en picada contra la demonio con un puño de rayo. Pronto una poderosa onda de choque sacudió el lugar como terremoto, pero en lugar de encontrar una barrera de oscuridad, se encontró la espada de Elena, que la usaba como un escudo para frenar su ataque, pero cuando la mira a la cara la encuentra sonriendo. Ese gesto levantó las guardias mientras el pelo de su cuello se levantó. Esquivar. Gritó Drake antes que Marinette contorsionara su cuerpo lo mejor que pudo, evitando por muy poco un corte de fuego oscuro que para su sorpresa partió los cielos, revelando los confines del espacio. Sorprendida, creía que ya sabías los límites de tus poderes, ya que ambas estamos en los reinos de los dioses, más específicamente en el nivel de los reyes dragón, seres capaces de destruir el mundo solo superados por los dioses menores. Es una lástima que tengas ese poder, pero lo retengas como una humana temerosa de lo que es capaz, dijo Elena de la misma manera monótona, pero Marinette aún podía sentir el desprecio y decepción. Pero a ella eso no le importa, ya que sintió que algo se movió en su interior mientras su estado elemental caía, pero a ella no le importó, ya que repasaba las palabras de su oponente en su mente, encontrándola como una verdad a medias. Siempre se estaba conteniendo para poder vivir en paz con sus padres sin miedo al rechazo, pero en el fondo siempre se sintió oprimida por la situación en la que vivía, como si una cadena rodeara su cuello impidiéndole ser ella misma. Un demonio que odia a los ángeles, hasta que una chica con sangre angelical pone en duda su desprecio y juntos encienden una pasión más ardiente que el infierno. Cass. Pronto sus ojos se entrecerraban ira, mientras un brillo azul los envolvía demostrando poder. Los rayos comenzaron a crujir en los cielos, mientras un fuerte temblor se hizo presente en el lugar. Elena comenzó a sudar al sentir como el poder de su oponente se disparaba a niveles enormes y ahora se arrepentía de haberla provocado.
En un estallido de electricidad el estado elemental de Marinette volvió con fuerza mientras las últimas montañas alrededor se derrumbaron y su lanza antes poderosa ahora exudaba una aura divina que llamando la atención de un titán que estaba peleando con Jia Fei teniéndola de rodillas mientras su garrote era detenido por la espada que Marinette le cedió a su discípula. Antes que Lena pudiera reaccionar su brazo había sido cortado por la lanza de Marinette que ahora mismo se encontraba a sus espaldas mirando como su oponente recuperaba su miembro perdido, pero no se quedó quieta reapareciendo frente a ella sorprendiendo a la demonio que trató de atacarla con su espada pero Marinette golpeó sus pies con sus lanza derribándola antes de golpearla con un rayo de su lanza. Por la fuerza del rayo Elena quedó enterrada en escombros, pero una explosión de oscuridad ella sale sin problemas y ambas mujeres se mirando unos momentos, en un parpadeo Marinette se acercó a la demonio dándole un poderoso golpe en la cara, haciendo que Elena derrapara unos metros antes de saltar contra la dragona comenzando una pelea aérea. Marinette fue sujetada en un abrazo, pero logró soltar uno de sus brazos antes de golpear a la demonio en la cara, con cada uno de ellos una onda de choque hace presente antes que la demonio la soltará abrumada por la fuerza de los golpes, pero no pudo alejarse cuando Marinette la agarró de la muñeca y con una vuelta en el aire la estampó contra el suelo, haciendo un nuevo cráter en el lugar. Levante. Ordenó Marinette alejándose de la demonio en el suelo que se levantó antes que su espada apareciera en la mano de ella y trató de atacar. Marinette hizo aparecer su lanza que interrumpió el golpe de la demonio antes que de un giro lanza de la misma un poderoso rayo saliera de suelo enviando a Lena por los cielos que se golpe contra una estatua de uno de los titanes. Elena se agachó evitando que la lanza de Marinette la matara, pero esta llegó a su lado plantándole un pesado gancho en el estómago antes de tomarla del cuello mientras la electricidad la envolvía y atravesaban la estatua antes que Elena cayera pesadamente en el suelo. Pero de la nada Marinette fue sorprendida cuando un puño de oscuridad la golpeó en la cara enviándola contra una pared, tratando de salir de la pared en la que fue incrustada recibe otro golpe en el abdomen pero no la frena Marinette, que golpea a la demonio en el rostro antes de alejarla con una patada. ¿Por qué no la dejas salir? Muestra a la dragona que vive en tu interior. Dijo Elena con una loca sonrisa a la vez que los ojos de Marinette se volvían rasgados sin esclerótica. Todo era visto por Drake que estaba analizando la situación pensando si debería intervenir, le gustaba que su compañera fuera poderosa por derecho propio, pero había algo que su compañera había olvidado por completo. Tenía su poder y era algo que debía usarse, al diablo que eso despierte la paranoia de Zeus ahora mismo solo importa que se demuestre que el dragón emperador rojo no debe ser subestimado. Usa mi poder Marinette. Dijo Drake la seriedad se derramaba de su voz como una cascada en camino a un río. Me había olvidado de ti, está bien pero ¿es seguro usar el modo elemental en Balance Breaker? Preguntó Marinette mientras dividía su mente entre hablar y evitar los ataques de la demonio que estaba más errática desde el comienzo. Es seguro, naturalmente sería difícil dominar un estado elemental, pero lo lograste en solo unos minutos y ahora lo usas de manera natural, combinarlo con el Balance Breaker debería ser más sencillo. Dijo Drake con un bufido, todavía no podía entender hasta dónde llegaba el talento de su portadora, llevaba solo unos pocos meses con él y ahora resulta que tiene el poder más cercano a un rey dragón, rozando el celestial en algunos momentos. Marinette dejó su conversación de lado para evitar ser decapitada y atacó con un golpe con un pesado gancho en el abdomen antes que ésta respondiera con un golpe en la cara, siendo que los alrededores temblarán dejando un poco desorientada a Marinette antes de golpearla con una patada en el torso. Elena se rió cuando la vio estamparse contra una columna de piedra y voló con sus alas de oscuridad hasta la dragona antes de tomarla del cuello en un fuerte agarre. Pensé que era poderosa pero aún piensas como humana, es una lástima pero puedo ver consuelo con el hecho que Atlas debe de haber matado a la niña que tenías como discípula. Dijo Elena con burla creyendo que tenía la ventaja pero eso cambió de pronto. Con un rápido movimiento Marinette se liberó de su agarre a la vez que sus ojos cambiaron de azul a esmeralda, retrajo el brazo antes de plantar un sólido puñetazo en el rostro de la demonio que abrió los ojos del dolor antes de ser tomada por la cara por una de sus manos.
Elena abrió los ojos con la intención orientarse para saber cómo responder al ataque de sus enemigos. Solo encontró unos ojos esmeralda llenos de ira deseosos de matarla, pero su mirada cayó en un guantelete rojo muy famoso que la asustó y comenzó a llorar de la desesperación, sabiendo cuál iba a ser su destino. Bost, se escuchó decir a la voz de Drake, formándose una esfera de energía color rojo en la mano de izquierda de Marinette, pero ella no satisfecha hizo que todo el poder de su estado elemental a fusionarse con la esfera y rápidamente la esfera cambió de rojo a una esfera eléctrica color violeta, destellando poderosos rayos capaces de destruir el sol sin que Marinette lo supiera. Colocando la esfera en el estómago de la demonio vio con sombría satisfacción como su enemiga era consumida por un rayo violeta bajo el grito de Akainoxen. Vaya, puede que me haya pasado, dijo Marinette nerviosa mirando toda la destrucción causada frente a ella. Casi podía decir que había arrasado con el monte Otris, pero dejó eso de lado cuando se concentró en la montaña que sabía contenía a Atlas suspirando cuando sintió la aura de Gia Fei viva, pero parecía que sus reservas de Ki estaban llegando al límite. Marinette se permitió relajarse sintiendo que Artemisa estaba peleando con Atlas, pero también podía sentir que el mocoso del mar estaba debajo del cielo. Sabía que la diosa debería darse prisa antes que el semidios se volviera pasta roja en el suelo y todos los ángeles terminarán en el fondo del océano. Pero dejó eso de lado cuando notó como un ejército de monstruos griegos se acercaban a la montaña donde se libraba la batalla. Con suspiros sabía que debía dar tiempo para que Atlas fuera derrotado, por lo que extendió su mano, siendo impactada por un rayo, revelándose a Tingia que rebosaba de poder. Con un salto llegó al frente del ejército, que detuvieron su caminar al verla. También pudo ver como algunos perros del infierno gruñían en su presencia tratando de amenazarla, pero para ella no fue más que un acto muy adorable. Muy bien, señores, tengo que decir que muchos de ustedes no se podrán acercar a esa montaña mientras estoy aquí. Sería bueno decir que soy una persona que respeta los horarios, ¿no? Preguntó divertida mientras sus ojos pasaba a ser rasgados como un reptil, mientras los alrededores se rompieron bajo sus pies. Las palabras de Elena eran en parte ciertas, ya que nunca dejó libre al dragón, así que era hora de soltarlo. Pero todo se detuvo cuando unos monstruos se acercaron al frente. En sus espaldas había un ataúd de oro con algunas inscripciones en griego antiguo, que logró traducir como Señor del Tiempo, no muy original ya que supo quién estaba dentro desde que el tiempo a su alrededor se comenzó a ralentizar y acelerar de manera muy constante. Así tú eres una de las razones que mi plan se vino abajo, dijo una voz fría desde el ataúd, pero Marinette no respondió y su lanza ya crepitaba con un colosal poder divino, mientras su aura dragónica se hizo más fuerte. Tan agresiva, ya me gustaría ver cómo tus amigos lidian contigo, dijo Cronos con una risa sacada una novela de mala calidad. Pronto Marinette hace una mueca cuando sintió algo trataba de entrar en su mente. Si hubiera sido hace meses estaría a merced del titán, pero ahora ella era un dragón que rozaba el rango divino por derecho propio. Que este ser la subestimará de tal manera era insultante en más de un nivel. Respondiendo a su ira, Tingie dejó que su aura se funcionara con la de Marinette, haciendo que poderoso rayo cayera en su poción antes que apuntará con su lanza, disparando uno de los rayos más poderosos en su arsenal. Para un poco de su sorpresa, el ataúd respondió con su propio rayo, comenzando una lucha de poder. Poco le importa a Marinette cuando cierto guantelete rojo se revela en su mano. Ese guantelete, no es posible, dijo Cronos asustado y furioso, pero Marinette solo rió antes que poner mucho más poder en su lanza, ganando la pelea de poder. Transfer. Cuando los aumentos terminaron, una explosión de poder se hizo presente en el lugar, causando que los alrededores se fundieran en lava. Los temblores eran tan fuertes que muchos ya habían muerto. Pronto el rayo de Marinette ganó terreno contra Cronos, quien gritó con furia antes que la explosión lo golpeara. Con sus sentidos supo que el titán había escapado con el poco poder que tenía, una verdadera decepción.
pronto se apoyó en su lanza mirando los alrededores, encontrando a los sobrevivientes de su choque esperando para saltar a matarla. Una sonrisa burlona se formó en su rostro antes de levantar un poco a Ting-Hie. Los cielos se llenaron de nubes, y un poderoso rayo golpeó la punta de su lanza antes de golpear el suelo, haciendo que el rayo se extendiera pulverizando a los que estaban más cerca de ella. Eso pareció ser la señal para atacar, ya que todo el ejército vino contra ella. Saltando pateó la cara de una mujer serpiente antes de desviar la espada de otra para que matara a su camarada. La tercera trató de atacar con una lanza, pero se la robó antes de estrellar su cabeza contra el suelo, y con ella le cortó la cabeza a otro grupo de 5 de esas mujeres y 7 lobos del infierno. Descartó la lanza antes de romper el brazo de un semidios. Tomando su espada para cortarle el cuello, saltó sobre sus pies evitando que algo los agarre y apuñalar el suelo en un solo segundo. Con la espada comenzó a desviar ataques, contraatacar y decapitar a quien se le pusiera en el camino, y sin darse cuenta ella comenzó a bailar alrededor del ejército, mientras los alrededores se llenaban de cuerpos de semidioses y polvo de monstruos regresados al Tártaro. Todo era visto por el grupo de la búsqueda y la propia Artemisa, que levantó una ceja divertida, mientras los niños vomitaban por la gran cantidad de cuerpos a su alrededor, pero Jia Fei poco le importó, solo interesada en la hermosa demostración de destreza marcial que estaba demostrando su amada. Increíble, dijo Jia Fei en un susurro mientras miraba cómo su maestras ahora estaba bañada literalmente en sangre. Si fuera una diosa, su dominio sería claramente la guerra, también una diosa del rayo, pero eso no importa mucho ya que su destreza deja a Ares en el suelo y se puede ver que es más rápida que Atenea a la hora de planear un contraataque. Dijo Artemisa, que sonrió con satisfacción cuando como Marinette pateó de manera dolorosa a un semidios que aprovechó la situación para tocarla. Pero esta pareció notarlos ya que se envolvió en rayos antes de causar una explosión de electricidad, matando más monstruos antes de aparecer al lado del grupo. Ya terminaron, eso quiere decir que es hora de irnos, dijo Marinette con una sonrisa en los labios, haciendo que se vea más macabra. Extendiendo su mano, rayos se formaron en la punta de su mano, salieron rayos antes que su lanza regresara a sus manos. Artemisa miró la arma con seriedad, asustándose de la cantidad de conceptos que se reunían a su alrededor de la misma, una verdadera arma para un dios rey, para demostrar su poder en su gobierno. Fei Fei, despídete de tus amigos, en este momento nuestros caminos se separan, dijo Marinette antes de golpear el suelo con el otro extremo de su lanza, haciendo que un pilar azul se eleve a los cielos. Pero lo que sorprendió a los semidioses griegos era que él mismo se podía ver una ciudad. Una hermosa ciudad de tipo medieval mezclado con tecnología, todos vestidos con túnicas de la calidad más fina. Mujeres con velo caminaban con un aura de poder, mientras algunos hombres con armaduras aumentaba la imponencia del lugar. Animales de todo tipo se reunían en el lugar, mientras saludaba a la gente en pura armonía. Jia Fei aún miró el lugar que gobernaba su padre con un sentimiento de alegría. Cuando había llegado al Olimpo hace 2 años lo vio hermoso, pero dentro de ella lo sintió sucio y repulsivo. Por esa misma razón, siempre que el campamento iba al Olimpo, siempre daba una excusa para no visitar. Aún sabía que le traería el disgusto de Zeus. Con una respiración profunda miró a sus amigos que hizo en su tiempo en el campamento, les sonrió de manera sincera como nunca había hecho desde hacía años, desde la muerte de su madre. Fue un gusto pasar tiempo con ustedes, les deseo la mejor de las suertes en esta guerra, dijo Jia Fei con sus ojos brillando en alegría. Marinette casi se quiso burlar diciendo que el chico debería cuidarse de sí mismo. Por mucho que me gustaría que vinieran al Olimpo, sé que mi padre solo causará un escándalo completamente innecesario, dijo Artemisa con un suspiro, ya que en el fondo deseaba que la niña aceptara su oferta de ser cazadora, pero quien era su padre no lo veía posible. Marinette solo asintió sabiendo lo que pensaba la diosa, agradeciendo que tuviera la cabeza sobre sus hombros. Pronto ambas caminaron al portal, entrando en el mismo donde una fiesta de nivel divino se comenzó a celebrar.